Buenas tardes con todos. Esta es la mesa que cierra este seminario de los días jueves sobre mejoramiento de vivienda. Cuando programamos el ciclo de actividades de octubre titulado El Perú como Proyecto, quisimos, toda vez que la unidad de arquitectura y como parte de ella el CIAC estamos colaborando, entrando en este proyecto de manzana segura generado desde el Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima, toda vez que estamos colaborando como unidad con el proyecto, nos parecía adecuado aportar a ese proceso integrando distintas miradas que podrían servir para que quienes están trabajando sobre manzana segura tengan algunas ópticas diferentes, algunas perspectivas que pudieran servir en el proceso de plantear esta especie de piloto que esperemos que se convierta en el corto plazo en una política de Estado. Y además hacerlo presencial en la creencia de que eso le iba a dar más fuerza a este seminario. Uno a veces se equivoca. Pero igual esto luego va a rodar en redes, como ya sucede sobre todo después de la pandemia, y esperemos ahí que esta mesa se vea. Los 4 jueves estuvieron formados, el primero de ellos, por una presentación de 3 experiencias de mejoramiento de vivienda en Buenos Aires, que creo que realmente ha sido una jornada muy interesante. Un breve comentario nada más. En Buenos Aires estuvo pensando mucho el tema del mejoramiento de la vivienda sin que se llegue a ejecutar gran cosa. Sin embargo, había como muchos pequeños ensayos, tanto desde algunos municipios como también desde la academia. Y cuando el gobierno de la ciudad lo dejó el peronismo y entró el partido de Macri, no fue el mismo Macri, sino su sucesor, decidieron meterle muchos recursos y mucho esfuerzo a esto. Y fue muy interesante porque entonces varias villas de distintos tamaños, desde la 31, que es la más grande, la 20, Playón, empezaron sus experiencias. Recomiendo que vean el video porque fueron experiencias además con equipos diferentes y con aproximaciones distintas. Algunos de ellos empezaron por la unidad, a trabajar en mejoramiento unidad por unidad, y con además podríamos decir, como unos presupuestos iniciales muy pensados desde la arquitectura, introducir escaleras, techos, reforzar la estructura, etc. Y poco a poco se dieron cuenta que no era el camino, y empezaron a modificar, y empezaron a ir a otro tipo de, digamos, de estrategias en la vivienda, pero además también a salir hacia el espacio urbano. En la vía 20 fue otra lógica, entraron más bien desde lo urbano, a resolver problemas como apertura de calles en lugares que eran como demasiado inseguros y con muchos riesgos cada vez que había inundaciones y demás. Y entonces desde ahí se vieron obligados en algún momento a entrar a la vivienda. Y en Playón hubo una cosa que lo más interesante fue la aproximación participativa que empujó una mirada más integral. Y luego hay otras que tuve la oportunidad de visitar hace poco en pequeñas intervenciones. Entonces creo que Buenos Aires en 7 años se ha vuelto como un espacio de experimentación sobre mejoramiento de vivienda, que yo creo que hasta ahora no escriben nada, pero espero que pronto lo escriban y podamos digamos, compartirlo, utilizarlo sobre todo. Entonces parte de eso está en el video de la primera mesa del primer jueves de octubre. En la segunda había una reflexión más teórica a cargo de Sebastián Sillonis y Claudio Cunio sobre lo colectivo en la vivienda, más general. Y en el tercer jueves tuvimos una mesa sobre innovación desde iniciativas que están metidas en este mundo de las startups y en fin, todo este sistema de promoción de innovación que ya está trabajando en el Perú desde sobre todo la UTEC y Hábitat para la Humanidad, que van desde programas de microfinanciamiento, pasando por apps que permiten articular el trabajo de arquitectos con familias que necesitan proyectos, reduciendo notablemente el tiempo de los proyectos y el costo de los mismos,
y abriendo la posibilidad de que muchos arquitectos intervengan muchas viviendas, eso a través de una aplicación. Entonces ahí, bueno, esa fue una de las experiencias. Luego la mezcladora presentó Guardián Constructor y finalmente, Hábitat para la Humanidad presentó Guardián Constructor y la mezcladora otras innovaciones. Y hoy día era el día central, o es el día central, con la presentación de los avances de Manzana Segura, con la participación de un lado del equipo que está liderando esto en parte desde el CAP, como Elizabeth Añaños, que ha sido un poco la generadora e ideóloga de parte de la propuesta, y luego también con César Tarazona y Alejandro Torero, que son parte del equipo que viene trabajando esto. También tenemos la presencia de Sergio Martín y Jorge López de ARU, que se está convirtiendo, o de repente ya se convirtió en un socio estratégico para esta aventura, y también la presencia de Gabriel Arrisueño, que también se está integrando a este trabajo. Entonces, nada, para empezar, mil gracias por estar aquí en nombre del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, y esperemos que este espacio sirva para que cada vez más el proyecto se vaya consolidando. Para hacerlo más ágil, prefiero leer las biografías rápidamente y que luego cada uno de los expositores empiece a tomar la palabra. Entiendo que va a comenzar Elizabeth Añaños, que es arquitecta por la Universidad Católica, por nuestra casa de estudios, especialista en diseño e implementación de políticas públicas en infraestructura, territorio y ciudad. Ha sido viceministra de Vivienda hasta hace algunos meses. Entre el 2020 y el 2021 es hexágono de oro de la arquitectura peruana por sus proyectos a través del Ministerio de Educación, que han generado un gran impacto en la infraestructura educativa de los últimos años. Sergio Martín es ingeniero de caminos por la Politécnica de Madrid, con más de 5 años de experiencia trabajando para ARU. Entre sus proyectos más notables ha trabajado en el diseño del Future Camp Nou del Fútbol Club Barcelona. Participó en P500, un programa de refuerzo sísmico de viviendas realizados en el norte de Holanda debido a la sismicidad inducida por la extracción del gas natural subterráneo, y por último forma parte de UKDT, el consorcio británico que asesora a la reconstrucción con cambios en ejecutar proyectos de escuelas, hospitales y defensas ribereñas en el Perú. Jorge López, ingeniero sísmico estructural senior en el Grupo de Desarrollo Internacional de ARU, con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en la mitigación del riesgo sísmico y otros peligros naturales en proyectos alrededor del mundo como Armenia, Georgia, Kirguistán, Nepal, Filipinas, Ruanda y ahora Ecuador y Perú. Tiene experiencia específica en la evaluación sísmica y el diseño de reforzamiento para mejorar la seguridad de los edificios existentes. César Tarazona también es egresado de esta casa de estudios de la primera promoción, al igual que Elizabeth, máster en vivienda colectiva de la Universidad Politécnica de Madrid, arquitecto principal y fundador de In Situ, oficina de arquitectura, con más de 10 años de experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos de arquitectura en el sector público y privado, y en la actualidad se encuentra desarrollando el plan de proyectos de infraestructura social PICE, que es además un emprendimiento y una iniciativa suya, que financiará 20 proyectos públicos en los próximos años. César además, no lo he puesto acá, pero es ganador de múltiples concursos públicos en nuestro país. Gabriel Arrisueño es abogado por la PUC, posee una maestría en International Development Policy por la Universidad de Duke y una maestría en Relaciones Internacionales y en Administración Pública por la Universidad de Syracuse, y si no me equivoco, no me lo he puesto acá, pero está aquí representando al Banco Mundial. Bueno, está además decir que el tema de la vivienda, sobre todo dado el déficit cualitativo que tenemos aquí en el Perú, que es mayor que el cuantitativo, es un gran problema, es el principal problema probablemente, y sin embargo la experiencia y las iniciativas para combatirlo son bastante limitadas. Entonces creo que este tema es fundamental para nuestro país y para los hogares de nuestro país, por lo que les agradecemos
no solamente el estar metidos en el proyecto, sino el estar también hoy día aquí. Dejo en uso la palabra a Elizabeth. Sí, bueno, primero gracias al CIAC, a Lucho, bueno, a todos los que están allá y al equipo que ha estado continuando con el proyecto de la mano con todos los estudiantes y a ARUB y al Banco Mundial que están presentes. Lo que les voy a mostrar es un trabajo en realidad que es como una adición, ¿no? de varias iniciativas y de varios encuentros, gratos encuentros que han ido sucediendo en estos meses para que pueda darse a cabo, y también agradecer a la PUC porque ha acogido el proyecto que esperamos que pueda tener mayor impacto, ¿no? Como Lucho comentó, este proyecto nace del Colegio de Arquitectos Regional Lima, con luego Hábitat para la Humanidad se ha integrado como sponsor y socio. ARUP, estamos en proceso de firma de convenio, tenemos más bien que vamos a acelerar esa ruta, y con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Facultad de Ingeniería estamos trabajando de la mano para poder pensar en realidad como en evidencia a partir de lo micro, pero poder alinearlo con políticas públicas o interceder o actualizar o modificar las políticas existentes. Entonces, a partir de un caso, les voy a contar por qué en realidad por qué es el proyecto, por qué es el origen del proyecto. Siempre pensamos, por ejemplo, que las soluciones tienen que venir desde abajo, desde arriba, el típico top-down o bottom-up. Yo creo que en realidad es una retroalimentación de los dos que tienen que estar en continua movimiento, ¿no? Y los pilotos en realidad son el espacio en donde la academia y otros espacios de la sociedad civil pueden interceder a un Estado abierto, como se conoce ahora, en donde el Estado solo no puede solucionar los temas. Y a partir de diferentes experiencias que también hemos estado revisando, creemos que es importante el reciclaje de los tejidos, y el reciclaje no solamente del tejido, sino de la materia, el reciclaje de la vivienda como tal, ¿no? Y este es el caso de la señora Flor, que es uno de los casos de estudio que hemos estado visitando en estos últimos 6 meses, y en donde los estudiantes están trabajando en las soluciones. Y es en realidad, no es un caso aislado, sino refleja la ruta o el camino que han seguido muchas familias a lo largo de estos años, ¿no? Que desde, obviamente, y esto todo el mundo lo sabe, en toda la historia del urbanismo peruano, en el 70 ocuparon, como en estos diagramas que hicieron los alumnos, reconstruyendo la forma en cómo ahora tienen la vivienda, ¿no? Ocuparon, y poco a poco, con todo el esfuerzo, fueron invirtiendo en la vivienda para que puedan, de acuerdo al crecimiento y al éxito familiar, y por eso está el camión, porque al final el camión era el insumo que les daba opciones para seguir creciendo a la familia. La misma materia, la misma vivienda reflejaba el éxito o la movilidad de la familia, ¿no? Y poco a poco en esta casa, la casa de la señora Flor, empezaron a sumar, ¿no? Y luego vendieron, por ejemplo, el lote que tenían para poder seguir construyendo y seguir mejorando. Y hay un tema muy importante, es que cuando la señora Flor nos contó en la visita que ella había querido, ¿no? Que le den asistencia técnica, pero su esposo no quiso, ¿no? Relacionándolo además con siempre estas situaciones en donde hay situaciones de género que además es como las mujeres en realidad son mucho más abiertas como para tener más soluciones, ¿no? Pero hubo una situación bien particular en este caso, en donde el compadre y el esposo dijeron: no necesitamos asistencia técnica, tenemos que seguir construyendo la vivienda y estará bien construida. Entonces nace de un proceso, de una relación además conflictiva, que poco a poco fue volviéndose más crítica, porque cuando el esposo murió y vendieron el lote, al final la madre tuvo que acoger a las demás familias, y en ese interín, en ese momento,
no se entendió, y es una condición que además desde las políticas públicas no se entiende, que la vivienda no es un proceso cerrado y que se tiene que pensar en tipos de acompañamiento a lo largo de toda la vida y pensar también en la forma en cómo va a seguir creciendo, porque los mayores problemas en la vivienda están en ese momento en que se deja ir. Se deja ir la vivienda y se deja de ir los procesos en donde ellos solos toman decisiones sin asistencia técnica y donde no han estado los arquitectos. Entonces, en esa evolución de la vivienda, la familia, para poder adecuar y poder ampliar y además independizarse de todas las familias que estaban ya viviendo, porque además las viviendas en las zonas informales y en Perú, no estamos hablando de viviendas, sino que ya deberíamos de hablar de multifamiliares y que todo el tejido es de multifamiliares. Empezaron a modificar cosas, empezaron a modificar, y hay patrones que se repiten en todas las viviendas en donde la escalera o los baños son las peores patologías que en la modificación hacen que las viviendas fallen en la mayor parte de los casos, ¿no? Y eso genera además, en este caso específico de la señora Flor, que el daño de la vivienda además tenga impacto en la forma en cómo las relaciones que tiene ahora con toda su familia se hayan quebrado, porque aparece de la discusión sobre cómo ha estado mal construida la vivienda, de cómo no se tuvo asistencia técnica y además de cómo ahora va a ser el futuro de la vivienda, ¿no? Este caso es emblemático y estas patologías que les cuento están acá, o sea que además se repiten como imagino César lo va a explicar, hay patologías que se repiten y con el laboratorio de estructuras hemos podido identificarlas, ¿no? Que es el movimiento de la escalera. En este diagrama está marcado el movimiento de la escalera, que obviamente se hicieron sin asistencia técnica. Es importante comentar que las familias gastan altos recursos, además son economías informales, en el reforzamiento de las viviendas, de la ampliación y en la mejora continua de esto, ¿no? Entonces, en este diagrama están las modificaciones de una escalera que obviamente no termina siendo continua, el tema se daña la vivienda porque corta todo el sistema estructural, que además era de origen informal, debilitando la situación tanto materialmente como socialmente dentro, ¿no? Perdón, el anterior era los servicios, esta es la escalera, como les comento, los cambios de la escalera han ido modificándose en toda la vivienda, justamente con las opciones de seguir creciendo, porque las viviendas como son procesos en curso, no están terminadas y siguen produciendo, o sea, la vivienda se sigue produciendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Esta situación emblemática, este caso, se repite, no es un caso aislado, esto se multiplica en todo el territorio, en Lima y a nivel nacional, eh, y eso hace ver, y eso como refleja, de que casi el 70% de las viviendas construidas no han sido asistidas técnicamente, ¿no? Después de todo el proceso de ocupación, con todo el esfuerzo que las familias han tenido, con toda la inversión en recursos que han tenido, con toda la organización social que han tenido, a la fecha, esos tejidos no han sido intervenidos o tocados por la formalidad, ni por las políticas, ni por los arquitectos, y son tejidos que están en riesgo latente y en condiciones de inhabitabilidad altas, ¿no? Y si pensamos además que ese tejido que se encuentra en riesgo, ¿no? Puede ser confrontado en cualquier momento con un sismo, teniendo además el antecedente que en el 2007, 76.000 viviendas fueron destruidas o quedaron en estado inhabitable por el sismo de Pisco, es una bomba de tiempo, ¿no? El laboratorio de estructuras, cuando ha ido a las viviendas, a 5 viviendas que hemos iniciado en la investigación, nos ha dicho que obviamente tienen las mismas condiciones de las viviendas que colapsaron, y que obviamente se tiene que hacer una acción urgente, ¿no? Sin embargo, por otro lado, y lo que comentaba Lucho, pues las políticas de vivienda han estado viendo no ese tejido, ese 70% informal o la forma en cómo las familias han estado produciendo, sino que se ha concentrado solamente en la construcción de suelo nuevo. A pesar de eso, o sea, anualmente tenemos todavía un déficit que cubrir. Hay 143.000 viviendas, unidades que se tienen que construir y claro, el sector formal construye 43.000, pero siempre en suelo nuevo. Las políticas de vivienda están orientadas al suelo nuevo, ¿no? Tanto en los sectores de IE, porque hay recursos que se invierten
anualmente 700 millones de soles en construcción en sitio propio, pero en la periferia, y en crédito a mi vivienda, que atiende en realidad a clase media, ¿no? Entonces, no tenemos una intervención sobre ese 70% de tejido que se encuentre en riesgo. Si bien hay bonos, porque existen bonos de reforzamiento estructural, están llevados simplemente para el tema de la situación extrema y la construcción de un cuarto para que puedan protegerse, pero la inversión no está llevada a la reconstrucción y al reciclaje del tejido. Entonces, y esto produce que además el Perú sea uno de los países que tiene las tasas más altas de consumo de tierra de Latinoamérica, y lo vemos día a día, como en esta foto de las invasiones en las lomas de Mangomarca, ¿no? Y además, sin embargo, ¿no? El 70% del consumo de cemento está en el sector informal, en la autoconstrucción. Entonces tenemos recursos y economías emergentes que están, ellos son los que paran la olla, ellos son los que en la pandemia mantuvieron el sector construcción, porque las familias siguen autoproduciendo la vivienda, y casualmente, bueno, esta es una investigación de Anderson García, que se publicó en un artículo del Lincoln Institute, hay un tema clave, que este sector informal, a partir de este estudio, en los 12 distritos con mayor concentración de barrios informales, entre el 2007 y el 2017, las tasas de alquiler han crecido en un 98%, en comparación de las zonas de origen informal donde el alquiler es 23%. ¿Qué quiere decir? Que las familias en realidad están yendo a alquilar en los barrios informales, y para eso, como en este letrero que estaba publicado en internet, las familias autoconstruyen para alquilar. Entonces las familias son multifamiliares, las viviendas son multifamiliares, y además son viviendas productivas que están cubriendo la demanda de vivienda en Lima metropolitana sobre todo, pero esta tendencia se expande a nivel nacional. Entonces, ante estos problemas, sintetizando, hay un tema de riesgo y otro hay un tema de necesidad de que este tejido pueda reciclarse, y además hay una necesidad de cubrir el déficit habitacional. Aparece Manzana Segura como una estrategia 2x1, ¿no? Que además, viendo y teniendo el concepto de Estado abierto, en donde el Estado no trabaja solo, sino que tiene que articularse y tener los mejores skills de los demás actores, aparece esta estrategia multiactor que articula diferentes actores de la producción de la ciudad en la mejora del hábitat, para la reducción del déficit habitacional, porque podríamos resolver tanto el cualitativo como el cuantitativo a través de Manzana Segura en una intervención, y a través de la evidencia, que es un proyecto y un piloto desde la academia, se puedan generar recomendaciones de política, estrategia o escalamiento para la diversificación de soluciones, que es uno de los problemas de las políticas que han habido, que no se han diversificado soluciones, sino que son soluciones flat para todo. Y además adecuar estas políticas nacionales a los contextos urbanos en crecimiento, que siguen en crecimiento y que son de origen informal. Entonces, los objetivos son reducción de riesgo sísmico, la mejora de la calidad de hábitat, porque no solamente en la intervención y en la inversión que se hace en una vivienda se ataca el tema sísmico, sino que es una oportunidad para mejorar la calidad, ¿no? Y para que además, si es que ellos puedan ser socios estratégicos en la reducción del déficit habitacional, hace que las viviendas sean resilientes, ¿no? A la adaptabilidad de la ciudad, a las necesidades del crecimiento poblacional, y para ese caso hay soluciones de microdensificación que, como primera fase, tienen que tener un tema técnico de reforzamiento estructural. Entonces, Manzana Segura también tiene como algunos objetivos específicos que hemos estado viendo que son importantes, ¿no? Que era el primero que les comentaba, que es incrementar la resiliencia, ¿no? De las viviendas. Estamos hablando de reciclajes al final, ¿no? Y que aborden tanto el déficit cualitativo, ¿no? Para recuperar el valor, porque al final, cuando hemos ido a las viviendas, muchas familias lo que quieren es independizar, para poder venderlo, para poder darlo a la familia, pero si no tienes resuelto el tema técnico de seguridad, si no tienes la declaratoria de fábrica, es imposible que además toda la inversión que hayas tenido en la vivienda se vuelva en un activo.
El segundo punto es contribuir al diseño de subsidios de rehabilitación de viviendas, y ya revisando, quizás no solamente es un subsidio, sino que en realidad deberíamos de pensar en un programa de reforzamiento estructural y microdensificación, y otros vehículos financieros, porque además la evidencia de este proyecto hace que se puedan abrir opciones para el sector privado como para el sector público, porque si tienes masa de viviendas que pueden ser intervenidas para reforzar, es también una oportunidad de mercado y de innovación en materiales, ¿no? Y eso va con el tercero, porque para poder, en algunos casos, y eso nos comentó el Laboratorio de Estructuras, no necesariamente van a ser soluciones estructurales convencionales, sino que tendríamos que abrir el paso a sistemas constructivos alternativos para microdensificación, ¿no? Y además soluciones como diferentes para poder reforzar donde además se puede, porque en algunos casos no se va a poder microdensificar. Y la cuarta es a través de los datos y de la información que pueda dar Manzana Segura, ¿no? Podamos atraer diferentes actores para que se siga produciendo por un interés académico, por un interés de la inversión, del inversionista privado o de la misma sociedad civil. Entonces, Manzana Segura tiene dos etapas, ¿no? En este diagrama está, a través del flujo. La primera etapa surge de un piloto, ¿no? En donde se identifican las viviendas y el barrio de Comas, que en este caso es el piloto, que, bueno, otras universidades también sería bueno que lo puedan ampliar, ¿no? Y a partir como de la identificación de un barrio y además de una manzana, porque es importante que la construcción de la ciudad se haga por manzanas, se suman actores, ¿no? Para que puedan, de acuerdo a los skills, dar como algún aporte. En este caso, la academia y la universidad da el tema de la investigación y del piloto y del desarrollo de las tecnologías para poder probarlas en campo, ¿no? Pero también el sector privado es un socio estratégico como ARUP, ¿no? Donde puede también dar conocimiento y experiencia, o algunos otros socios que estamos ahorita analizando y conversando, que también podrían dar recursos o diversificación de tecnologías para poder seguir construyendo, ¿no? Y una vez que se tenga la solución en una segunda etapa, las evidencias o las recomendaciones se convierten en una recomendación de política que sube el gobierno y que esperamos que lo pueda tomar en cuenta, ¿no? Para que el gobierno luego regule, a través de la regulación y la gestión y la creación de programas, pueda generar instrumentos para escalar, ¿no? Para escalar esta solución a nivel nacional. Sin embargo, siempre hay una participación de los actores claves en el escalamiento, tanto del sector privado como de la academia, como de los colegios profesionales, porque necesitas los servicios diferenciados para que pueda funcionar la fórmula, ¿no? Entonces, en la primera etapa las universidades desarrollan el piloto, se cuantifica y se desarrolla, se ejecuta un proyecto como evidencia y se hace una recomendación de política pública. Y la segunda etapa es la actualización, no solamente en realidad ya viendo, no es la actualización del bono, sino es la creación de un programa de reforzamiento y microdensificación, y se puede escalar ante el sector financiero, el sector constructivo. Y los actores claves dentro de esta etapa, ¿no? Es el Colegio de Arquitectos, que es el facilitador, aunque también es un regulador. Está la academia, que da innovación, que da instrumentos, metodologías, manuales, ¿no? Soluciones, prueba, experimento. El sector privado, que puede ser un socio estratégico, un inversionista, un desarrollador de tecnologías. El gobierno, que tiene que estar en todo en el proceso, porque además hay situaciones de regularización de la propiedad que tiene que estar de la mano con el gobierno local, y la vivienda no se termina en la vivienda, sino que la calle es la extensión, así que lo ideal es que puedan complementarse con otras intervenciones, y el Ministerio de Vivienda en una escala diferente de política lo debería escalar en una segunda fase. Los colectivos y las instituciones son claves porque tienen un conocimiento del territorio. Estamos trabajando con espacio residual, ¿no? Sobre justamente crear una metodología para que podamos entrar, porque es muy difícil, es un espacio privado de las familias, y se tiene que trabajar mucho para además hacerles conocer los resultados que vamos a tener. Y el usuario, el vecino, que es en realidad parte de la evidencia y de la información que sirve para poder crear la estrategia, ¿no?
En las fases del proyecto, en la primera etapa, no estamos hablando como del piloto, ha habido una priorización. Es importante aclarar que esta estrategia es en zonas consolidadas, no estamos hablando de laderas, ¿no? Manzanas con título de propiedad, zonas que no se encuentren en riesgo, zonas bajas de laderas, zonas además con proyectos de inversión, de mejoramiento de barrios es mejor para que puedan hacer una intervención mucho más, con más impacto. Luego, la socialización, que es la identificación de las familias, ¿no? Y además convencerlas, porque cuando fuimos a hablar con ellos, habían familias que ya habían reforzado su vivienda. Obviamente no estaba muy bien, pero habían trasladado soluciones desde el mundo formal a sus viviendas que no necesariamente eran las adecuadas sin asistencia técnica, lo cual ya están gastando ellos en reforzar porque saben que hay un problema. Luego la tercera etapa es el diagnóstico estructural, que ya se llevó a cabo con el laboratorio de estructuras, y de hecho hoy lamentablemente no han podido estar, pero ya han encontrado las patologías y además han hecho un análisis de vulnerabilidad, que de acuerdo a un análisis de vulnerabilidad hay una matriz, dependiendo como a los niveles, ¿no? Se podrá determinar las diferentes estrategias de intervención, de diseño y de reforzamiento para reciclar estas viviendas. Luego, el diseño de la propuesta, que está de la mano en el 3 y 4, ¿no? Que en realidad se retroalimentan, y el 5 es de la ejecución, que es la construcción de un piloto, y luego la documentación para la recomendación de política. Entonces, en esta primera fase, este es el equipo que está, la primera fila es el equipo que está liderando la intervención, ¿no? Y la segunda y tercera fila son todos los alumnos. Es importante esto porque todos los procesos y todos los proyectos se hacen en equipo, entonces es clave que todos estén identificados, porque gracias a ellos este proyecto va a poder ser exitoso. Entonces, César, te paso la posta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer al Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad por la convocatoria, y a todo el equipo en general. Somos al menos 20 personas, entre estudiantes, arquitectos jóvenes y profesores de esta casa de estudio. Les vamos a comentar un trabajo que hay que entenderlo como un trabajo en proceso. Son 30 días o poco más, en los que se está pretendiendo sistematizar algunos de los alcances que hemos podido identificar. Posiblemente las cosas que voy a comentar no son familiares a todos, y creemos que el aporte realmente de esta mirada está en poder sistematizar las cosas, ¿no? Porque todo el mundo entiende que hay unos problemas comunes en términos de vulnerabilidad estructural, en términos de densificación también. Pero lo que no hay detrás es cómo sistematizar esto que viene ocurriendo en las zonas de barrios jóvenes, por decirlo en algún sentido. Entonces, esta primera parte trata de mostrar un poco el diagnóstico y cómo este ha podido o ha tratado de organizar en función del análisis de vulnerabilidad producido por el laboratorio de estructuras, cómo lo que sucede desde la realidad y el informe estructural puede ser contado y puede ser articulado para dar unos primeros visos de alternativas de solución al problema de reforzamiento. Por un lado, entender que estamos trabajando en el barrio de Año Nuevo Comas gracias a la gestión de Javier Vera, quien ya venía trabajando el tema de seguridad social en la zona a través de la introducción de unos espacios públicos para un colegio y para definir el acceso al mismo de manera segura. Gracias a él hemos podido vincular y hemos podido entrar a estas familias. La idea es como tener ese acercamiento gracias a este puente producido por el equipo de Javier y poder analizar las viviendas que hemos... que han sido elegidas en base a los criterios señalados por Elizabeth, como accesibilidad, como por ejemplo el tema de que los títulos de propiedad estén saneados, y por la voluntad de querer formar parte de este equipo o de este proyecto. Lo que se ha tratado de entender o poner en evidencia son las condiciones comunes a todas las... Identificar qué es aquello que es común a todas.
desde el estudio de la manzana y entendiendo cuál es la progresividad social urbana de la misma, para pasar luego a la estructura paralela, al estudio paralelo de la estructura organizativa y física de la vivienda en función de los sistemas de ocupación del lote, porque es el origen, digamos, de la estructura o del hecho construido. Cómo se ocupa es cómo se construye, cómo se estructura y cómo se crece. Para luego señalar unas disfuncionalidades de la vivienda relacionadas a confort técnico principalmente, y luego poner de manifiesto las vulnerabilidades estructurales de la vivienda, como los temas más relevantes como las discontinuidades estructurales o la colindancia por vecinos, porque los problemas no ocurren solo dentro del lote, sino que el problema estructural de uno afecta directamente a la seguridad del otro. Y pasando a los análisis de los muros de carga, que se han vuelto unos temas mucho más específicos, pero vitales, puesto que son los que resuelven el tema de carga vertical y que también resuelven los temas de sismo, es decir, los empujes laterales, para pasar luego a una identificación quizás de la regularidad estructural en las viviendas para reducir el riesgo sísmico, entendiendo que hay piezas que pueden ser aisladas y que lo que se necesita quizás es insistir por regularizar esas estructuras. Para finalmente desde ahí, como para cortar un poco este diagrama, llegar a un sistema que evidencie los niveles de intervención y daño, señale unas patologías comunes y que sea más bien desde el entendimiento de los niveles de intervención y daño y las patologías que aparezcan estos sistemas de estrategias de reforzamiento multifuncional en todos los casos. Niveles de consolidación, el estado ideal de este mapeo es entender cuánto se puede construir, cuánto se puede densificar en función de los niveles de construcción actual preexistentes. Eso sumado a los criterios de vulnerabilidad que se pueden estudiar. Imaginando en un escenario donde un grupo de arquitectos puede hacer una evaluación ocular, que es la evaluación que ha hecho el equipo de ingeniería sobre la identificación de los componentes estructurales, así como aquellos daños. Con esas dos variables uno podría de pronto hacer una primera calificación de qué viviendas son aptas para un sistema de reforzamiento y qué viviendas también pueden ser aptas para un sistema de microidentificación. La línea punteada es la manzana elegida por las condiciones señaladas. Esas son las 5 viviendas que se encuentran en el barrio Año Nuevo, donde ya hemos colocado aquí algunos de los resultados de la identificación del análisis estructural, sea extrema, alta, media, una suerte de semáforo construido por el Laboratorio de Estructuras, que lo que nos comentan es muy difícil que normativamente podamos dar solución al problema, y hay que tener como otra mirada y otro enfoque, donde podamos entender que lo importante es reducir el riesgo. Posiblemente, si queremos que normativamente todas las intervenciones pasen a análisis sísmico, eso sería como muy posible, pero sí entender en qué medida hacer frente a estas vulnerabilidades. El análisis comparativo de la vivienda, primero trata de evidenciar esto que tenemos muy claro, y es que las viviendas se han hecho en base a componentes o en base a pedacitos a través del tiempo. ¿Por qué es importante entender esto o decirlo? Porque creemos que si no se tiene claro ese punto, cualquier tipo de intervención totalizadora puede ser un inconveniente, entendiendo que un bono o un posible bono de reforzamiento sería insuficiente siempre para atacar la totalidad de una vivienda. Hoy en la actualidad ese bono bordea los 10.000 o 15.000 soles posiblemente, creemos que con eso se puede hacer muy poco, pero entendiendo que el crecimiento es progresivo, sí creemos que hay componentes o crujías o sectores que pueden ir mejorando. Entonces, entender eso, que la ciudad o la manera de ocupación permite eso, pasar del lote inicial, que es una gran huella, unos terrenos muy comunes, aproximadamente 160 metros cuadrados, y que luego se pasa a una ocupación del lote que evidentemente pretende subdividir y apropiar y tener muy claro cuál es la zona de construcción, para entender que la operación central pasa por una subdivisión casi matemática, casi inocente si se quiere, pero que tiene mucho conocimiento detrás
que es la construcción de crujías mínimas. Es decir, no importa el tamaño del lote ni la geometría del lote, sino lo importante es entender que realmente hay un conocimiento detrás elaborado por los maestros de obra, que son quienes subdividen la casa y construyen unas crujías no mayor a 4 metros. Entender que hay unos rangos entre 2,5, 3,5 posiblemente, y luego entre 3,5 y 4 como crujías máximas, es como un atajo bastante interesante, porque a la hora de plantear un sistema de reforzamiento entendemos cuál es el tipo de estructura para una luz de ese tipo. Y al entender eso podemos dimensionar el nivel de impacto, podemos presupuestar el nivel de la intervención y podemos liberarnos de esta camisa de fuerza que sería, oye, ¿cómo categorizo esto en función del tamaño del lote? Porque al final nos damos cuenta que cualquier vivienda en la ciudad de Lima en los últimos 50 años está construida de esos pedacitos, de esas crujías que hay que poder identificar. Para luego entender posiblemente esas condiciones comunes, de cuánto se ocupa y cuánto se libera, evidenciando que siempre se busca maximizar las intervenciones más allá dejando un área libre del 15%, etc. Y las circulaciones, que han sido como una de las grandes dificultades. La introducción de escaleras que generan daños sobre la vivienda realmente graves, así como los servicios, ¿no? La introducción de los servicios y los componentes de este tipo, que son los más costosos y los más difíciles de hacer, son los que generan los daños y los daños más graves en las viviendas. Y entender también que esa primera planta, en todos los casos de estas 5 viviendas que fueron escogidas bajo esas condiciones que expliqué al inicio, todas son productivas. Es decir, eso es parte del ADN y que entendiendo eso como un punto de partida claro para los sistemas de reforzamiento es entender como sistemas de financiamiento paralelos a los que pueda proveer el Estado. Son estos sistemas productivos, por ejemplo, en el caso de la derecha es este patio multifunción, comedor popular, o a la izquierda, aunque no lo parezca del todo, es una guardería que ha sido modificada parcialmente ahora producto de la pandemia, pero que todos son sistemas productivos en el fondo de una u otra forma. Entonces este sistema de organización lo que genera es un número determinado de unidades de vivienda, todas productivas, guarderías, colegios, comedores, centros de reunión y restaurantes como el famoso Chifa y tal. Y todos, como comentaba Elizabeth, tienen esa necesidad de producir, esa necesidad de rentabilizar. Todas las viviendas son viviendas multifamiliares, todas las viviendas poseen en alguna magnitud sistemas de alquiler. Por ejemplo, en el caso de la vivienda Limber, que es esta de aquí, que es una vivienda de 4 pisos, en realidad esta está construida por una serie de habitaciones. Hay una tubulización, es verdad, pero como programa arquitectónico lo hace posible que esa vivienda siga creciendo. Mientras hacíamos el análisis de esto, se seguía construyendo el 4.º nivel, el 5.º nivel, producto de estos sistemas productivos en todos los casos. Entonces entender eso y ligarlo nos parecía importante. Y para luego analizar cuáles son las condiciones de confort térmico, de iluminación e inclinación de cada una de las viviendas. Cuánto abriga, cuánto calienta, cuánto ventila, cuánto respira. Y finalmente poder empezar como a entender esta casa por esos pedacitos, o por esos trozos, o por esos componentes que generan el mayor número de daños o se concentran en el mayor número de escenarios de uso. Por ejemplo, este es uno de los casos típicos donde el patio es el patio productivo, pero que es circulación y que se ha ido ocupando de la mejor manera posible, parche tras parche quizás, pero que también genera la mayor cantidad de daños, ¿no? O que ha generado, producto de la no asistencia técnica, estructuras expuestas, patologías de ese tipo, o problemas funcionales entre la relación del paso y el contrapaso, o estructuras que no están fijadas a las estructuras permanentes y que pueden ser o generar escenarios de alta vulnerabilidad frente a los habitantes de esos patios. Entender el sistema estructural de cada una de esas viviendas es fundamental para nosotros para evidenciar justamente los problemas principales, desde la discontinuidad estructural por un lado, la discontinuidad de servicios que ha generado justamente la destrucción de losas, la oxidación, digamos, de los fierros dentro de esas losas, y
y el desprendimiento de concreto, producto de esa oxidación y dilatación del fierro, o la discontinuidad de servicios, donde las escaleras operan sin importar la ubicación de las columnas, las vigas y otros elementos. Había unos casos en que las vigas eran cortadas, vigas portantes cortadas para la introducción de escaleras, y también obviamente la colindancia por vecinos que pueden ser perjudiciales para esas viviendas menos densificadas. Por ejemplo, este es el estado de vulnerabilidad física, también cualitativa, de un servicio donde hay estas cosas que me parecen como tan evidentes, que las cosas deben ventilar, iluminar, y que los servicios deben estar completos. Siempre las cosas están a medias. Y además, tiene que ver con eso provoca ese descuido, esa falta de atención, ese no conocimiento sobre cómo hacer las instalaciones, generan una serie de daños que se empiezan a evidenciar. Sistemas sanitarios que interrumpen estructuras, que atraviesan columnas, que atraviesan vigas, vanos que ventilan a través de zonas ciegas y digamos, instalaciones expuestas en un mal sentido, o aparatos incompletos, ¿no? Si vemos qué aparatos hay dentro de esta unidad, nos damos cuenta que el lavamanos es inexistente, por ejemplo. Y dentro de eso, lo interesante era entender, justo con lo que comentaba el laboratorio de estructuras, era identificar la capacidad portante de una vivienda. Lo importante son dos cosas. Primero, cuánto carga, y luego cómo se comporta frente a la vulnerabilidad sísmica, es decir, cómo se comporta frente a los empujes laterales. Y en ese sentido era importante entender cuánto de esa masa está ubicada en dónde, ¿no? Cuánto los muros en X y cuánto los muros en Y. Y claramente las zonas de mayor afectación es en X, porque en el eje Y tenemos los muros perimetrales que de una u otra manera aportan rigidez. En cambio en muros X, o los muros no se encuentran confinados, o son insuficientes, o están construidos por materiales realmente no portantes, como el muro pandereta, que ha promovido posiblemente el mercado. Y desde ahí también reconocer bien los cuerpos estructurales de la vivienda. Por ejemplo, en el caso de la vivienda Angelía, que está compuesta por dos cuerpos, quizás este caso evidencia que es mucho más, que puede mejorar el comportamiento estructural de la vivienda, la eliminación de ese núcleo de escaleras que mostraba al inicio, donde se encontraban los mayores daños, para regularizar esas dos geometrías claramente y hacer que el comportamiento frente a sismo sea mucho más eficiente. Bueno, ese es otro de los casos de vulnerabilidad estructural. Y finalmente, los niveles de intervención de daño, que es la parte más difícil, es construir un catálogo en donde se evidencie el aumento del grado de intrusión e invasividad de las intervenciones de los propietarios en sus viviendas, ¿no? Donde se pueda como clasificar las naturalezas de intervención y los tipos de daño. Por ejemplo, qué sistemas de adición se han hecho en las viviendas, y, digamos, en esta especie de esquema de semáforo, reconocer los posibles sistemas de adición que han generado daños en la vivienda, y a través de este catálogo se trata de seleccionar. Por ejemplo, la introducción de nuevos muros siempre son un problema, porque añaden peso, porque no confinan cosas. Los muros en sí mismos no confinados son una fuente de peligro permanente. O la introducción de marcos y vigas, perdón, de vigas y columnas no peraltadas o que no son amarradas estructuralmente, o la ampliación o la ampliación simplemente con la introducción de nuevas crujías, o la adición de peso sobre unas viviendas que han sido construidas y pensadas para soportar un número determinado de pisos, una cantidad de peso determinada. Y desde ahí poder como graficar y evidenciar justamente cuáles son esos daños típicos en esos sectores, en esos pedacitos de componentes o crujías, y evidenciar las patologías más recurrentes que tratamos de compartir ahora. Y a través de esta especie de diagrama de tipo semáforo que evidencia los niveles de daño, poder pensar algunas estrategias de reforzamiento y de introducción de reforzamiento que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Por lo pronto estamos en este punto tratando de construir esta especie de semáforo que nos permita ver
las viviendas o identificar las viviendas y las intervenciones en las mismas a través de sus rangos de vulnerabilidad estructural que ha compartido el laboratorio de estructuras con nosotros. Eso es todo por ahora. Gracias, muchas gracias César. Damos pase ahora a Gabriela Risueña del Banco Mundial. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes con todas y todas. Muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto estar nuevamente aunque sea de manera virtual o híbrida, en la Universidad Católica. Déjenme, por favor, compartir mi presentación un minuto. Ahí la pueden ver, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Gracias. Bueno, he centrado la presentación en las lecciones que por parte de la experiencia del Banco Mundial en diferentes proyectos de vivienda alrededor del mundo se ha podido extraer. Varios de estos proyectos abordan tanto la habitabilidad externa como la habitabilidad interna, ¿no? Es decir, se interviene tanto el bien público, es decir, el entorno urbano, como el bien privado. Cuando hablamos de bien privado, por supuesto, me estoy refiriendo a la vivienda. En algunos casos se trata simplemente de proyectos vinculados a la vivienda y en otros proyectos de mejoramiento urbano o de mejoramiento de barrios que incluyen un componente de vivienda. Las lecciones son muchas. Lo que hemos intentado hacer es agruparlas en tres grandes pilares. El primero es que estas soluciones tienen que ser inteligentes y escalables. Y en una situación post-pandemia, donde los gobiernos tienen menos recursos que antes y la necesidad es más grande, lo que se tiene que hacer es hacer más con menos y para más personas, ¿no? Entonces, la situación en la cual una población se encuentra a nivel mundial empobrecida y donde los gobiernos tienen menos recursos, se trata aquí de saber qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y ser innovadores y abiertos para poder encontrar soluciones adecuadas para cada problema. En segundo lugar, estas soluciones tienen que ser holísticas e inclusivas, ya que las soluciones de vivienda pueden ir más allá de resolver problemas específicamente de vivienda y pueden ser instrumentales para alcanzar importantes objetivos tanto en materia de reducción de la pobreza, inclusión social y también en materia ambiental. Y por último, estas soluciones tienen que estar informadas por experiencias en otros países. Se puede aprender tanto de los éxitos como de los fracasos en otras realidades. Obviamente esto se tiene que hacer tomando en cuenta también la realidad local para poder adaptar lo que es adaptable y descartar lo que no lo es. Perdón, me está pasando la lámina. A ver, ya. Bueno, para empezar con la necesidad de que las políticas tienen que ser inteligentes y escalables. Lo primero es contar con información, ¿no? Y esto es un desafío más grande en países como el nuestro, donde la mayoría de distritos, por ejemplo, no tienen catastro. Para ello es necesario hacer un análisis tanto del déficit cuantitativo como cualitativo de la vivienda. Aquí, por ejemplo, podemos ver el ejemplo del Perú, un estudio que hizo el Banco Mundial en el año 2020, arrojó que los hogares con más alta vulnerabilidad socioeconómica, sobre todo aquellos que eran hogares monoparentales, hogares con algún miembro identificado como indígena, hogares liderados por mujeres, eran los hogares que a su vez
presentaban en sus viviendas mayor déficit cuantitativo. Y este déficit varía, ¿no? Puede ser un déficit relativo a los materiales o a la forma de la construcción, puede ser un déficit relativo al hacinamiento o a los servicios básicos o en materia de salubridad, ¿no? Aquí en esta lámina podemos ver que los hogares con alta vulnerabilidad presentan un déficit mucho mayor que aquellos hogares que tienen baja vulnerabilidad, ¿no? Elizabeth en su presentación dijo que la política de vivienda en el Perú ha consistido históricamente en la provisión de vivienda nueva. Yo diría que esto es correcto, solamente agregaría que la política de vivienda en el Perú ha consistido sobre todo en la regularización de la vivienda informal, ¿no? Es en los grandes programas masivos de formalización de la propiedad que han básicamente creado la dinámica cómo crecen nuestras ciudades, ¿no? Primero se ocupa informalmente, se construye informalmente, muchas veces, o en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de asistencia técnica adecuada, y finalmente se regulariza. Además, el gobierno, además de esto, que es la principal medida, ha centrado sus esfuerzos sobre todo en la construcción de vivienda nueva, ¿no? Y si bien vemos que el programa Techo Propio, que es el programa para las personas con menos recursos, es el que ha concentrado el número de beneficiarios, vemos también que cuando se trata de recursos, el programa Mi Vivienda ha concentrado mucho mayor, un porcentaje mucho mayor de los recursos que el programa Techo Propio. Y además, pese a que el déficit cualitativo es el principal déficit en el Perú, la mejora, el mejoramiento de vivienda, el reforzamiento de vivienda, solamente ha concentrado el 2% de los recursos de los programas del gobierno central en materia de vivienda, mientras que la vivienda nueva ha concentrado el 98% de recursos. Simplemente para terminar con esto de que las políticas tienen que ser inteligentes y escalables, hay que saber qué estamos haciendo para poder diseñar soluciones adecuadas, ¿no? Un proyecto en Colombia con financiamiento del Banco Mundial llegó a eso luego de poder utilizar una serie de herramientas que ahora les voy a presentar, ¿no? El desarrollo de soluciones que incluían vivienda gratuita, subsidios con crédito, subsidios sin crédito, subsidios para el mejoramiento de vivienda y subsidio para el mejoramiento de vivienda combinados con microcrédito. A esto habría que agregar el arrendamiento de vivienda. Hay que romper uno con el paradigma de que todos necesitamos vivienda nueva y también con el paradigma de que la vivienda, la adquisición de vivienda en propiedad es la única alternativa. En nuestros países como Colombia, México, Perú y Ecuador, el arrendamiento de vivienda, por ejemplo, sobre todo para grupos como las poblaciones migrantes, ya sea migrantes del extranjero, por ejemplo, en los países que he mencionado, de Venezuela principalmente, o migrantes internos, el arrendamiento es una solución que no solamente les puede proveer el acceso a una vivienda asequible y a una vivienda adecuada, sino que también puede generar la dinamización de un mercado que permita mejorar la situación económica de los arrendadores, perdón. Por otro lado, les decía que las políticas de vivienda deben ser holísticas e inclusivas en el sistema, que pueden impulsar otro tipo de políticas y generar otro tipo de impacto, ¿no? Por ejemplo, las políticas de vivienda pueden ser más integradas a las políticas urbanas y pueden incluso contribuir a determinar la forma de nuestras ciudades, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo sacado de un estudio reciente del Banco Mundial que abordó la situación de más de 10.000 ciudades alrededor del mundo, ¿no? Vemos cómo Kinshasa y Hong Kong, Kinshasa en la República Democrática del Congo, por supuesto, son dos ciudades que tienen una población por kilómetro cuadrado del área construida similar, ¿no? Incluso es un poco mayor en Hong Kong, que es casi 45.000 personas, mientras que en Kinshasa es de 40.000 personas. Sin embargo, la densidad de la ciudad, la densidad de la ciudad
hace que la ciudad de Hong Kong sea mucho más vivible en el sentido que cuando vemos que la altura de sus edificios hace una diferencia muy grande entre hacinamiento y habitabilidad, ¿no? Mientras que la población por kilómetro cuadrado del área del suelo en Kinshasa es de 19.000 personas, en Hong Kong es de solamente 7.163. Este estudio se llama From Pancakes to Pyramids, de panqueques a pirámides, y lo pueden encontrar lo pueden encontrar online. Finalmente, estas políticas, como le decía, tienen que estar informadas tanto por los éxitos como fracasos anteriores, ¿no? Alrededor del mundo existen muchas experiencias. Voy a resaltar básicamente tres. La primera es que el sector privado, formal e informal, es el principal productor de vivienda, ¿no? Pero el sector público puede guiar este mercado a la provisión de mejores viviendas y a la mejora del acceso a la vivienda formal. Por otro lado, la resiliencia es como lo que es materia de esta sesión, básicamente es básica. La vivienda puede ayudar a promover la resiliencia no solamente estructural, sino también de las personas que habitan la vivienda y fortalecer su capacidad para recuperarse de los shocks causados por desastres naturales o por pandemias, ¿no? Además, una tercera lección es que es mucho más importante construir con las comunidades que para ellas. Las comunidades, como se ha resaltado en las presentaciones anteriores, son un actor crucial en cualquier tipo de intervención, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Colombia, aquí tenemos una estadística de 2020 que se habían construido en 2020 2.311 ciudades y ya era el país que presentaba la mayor venta de unidades de vivienda en el primer semestre de dicho año, ¿no? Vemos, sin embargo, que los programas que ha implementado Colombia han logrado cambiar la dinámica del mercado de vivienda y vemos cómo las viviendas de interés social han pasado de representar aproximadamente la mitad un poco más de la mitad de las viviendas construidas a representar más de 2/3 de las viviendas construidas en el año 2020. En un periodo de 7 años, el porcentaje de vivienda de interés social se ha incrementado considerablemente, ¿no? Y esto es gracias a la intervención del gobierno a través de los programas que les presenté en una lámina anterior, ¿no? Un tema en el cual también el sector vivienda puede contribuir es a lograr que se mejore el acceso a distintos servicios y a las ventajas que otorga la aglomeración urbana en materia de acceso a la comunicación, a las oportunidades de vivienda, de trabajo, de recreación, etcétera, ¿no? Cuando hay una política de vivienda que no va de la mano con una adecuada planificación urbana, se puede llegar a la situación existente en varios países, ¿no? En algunos sitios se ha construido vivienda social en la periferia, lejos de las oportunidades que les he señalado, y esto ha llevado a que estas viviendas se encuentren vacías, ¿no? En otro caso se trata de viviendas construidas en áreas centrales, pero el mensaje principal aquí es que no puede construirse vivienda sin tomar en cuenta el resto de políticas, ¿no? Desde la planificación, el desarrollo urbano, la regularización de la propiedad, el mejoramiento de barrios, entre otros. Y bueno, para terminar con las lecciones, es importante generar resiliencia en las políticas de vivienda, ¿no? Además de que estamos en un país particularmente expuesto y vulnerable a efectos catastróficos, el riesgo climático es un desafío cada vez
un desafío creciente, ¿no? Al cual tenemos que hacer frente. Sabemos que la vivienda es el principal activo de la mayoría de las familias, sobre todo de los pobres. Sabemos que reconstruir cuesta muchísimo más que reforzar y prevenir, y sabemos también que desastres, eventos catastróficos que se convierten en desastres pueden borrar décadas de logros en la reducción de la pobreza en minutos o segundos. Por eso, iniciativas para el mejoramiento y el reforzamiento de viviendas son claves, ¿no? Y bueno, sabemos además que es más importante construir con las comunidades que para ellas, ¿no? Se mencionó el ejemplo de Villa 31, que luego pasó a llamarse Barrio 31 y hoy ya se llama Padre Carlos Mujica. El cambio de nombre nomás denota un cambio en la autoestima de este espacio urbano, de este colectivo. La participación comunitaria en esta fue fundamental, tanto para el reasentamiento como para la provisión de vivienda nueva y el diseño del espacio público. Este proyecto tiene la particularidad que ha sido cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial, ¿no? En Indonesia, el programa más grande de todo Asia-Pacífico en materia de mejoramiento de vivienda, utilizó la participación comunitaria, empoderando a las comunidades, y logró revitalizar las economías locales y asegurar la calidad de todas las intervenciones en materia de vivienda, ¿no? Y lo mismo en India, un proyecto de reconstrucción mostró la importancia de incorporar a la comunidad para poder clarificar los derechos de propiedad e identificar a los beneficiarios de este proyecto. Y en Chile, que es uno de los países latinoamericanos, conjuntamente con México, que le está poniendo más énfasis al tema del arrendamiento de vivienda, estos programas han generado ingresos para propietarios locales, han mejorado la inclusión de minorías e incrementado la provisión de vivienda formal de calidad, ¿no? Hay muchas maneras de incorporar a la comunidad, desde el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones comunitarias, la participación de la comunidad en la identificación de beneficiarios, la creación de trabajo y empoderamiento económico a través de la autoconstrucción, por ejemplo, que es un fenómeno que, como hemos visto en las presentaciones anteriores, es prevalente y está para quedarse. Hay que ser realista y hay que trabajar con criterio de realidad. La reconstrucción, asimismo, liderada por propietarios, etcétera. Algunas herramientas útiles que les quiero presentar, con las cuales trabaja el Banco Mundial. El Programa Global para la Vivienda Resiliente ha desarrollado una metodología que incluye, que busca mejorar los procesos para la recolección, integración y gestión de información sobre la vivienda y los barrios. Esta metodología consiste en integrar imágenes aéreas a través de drones y imágenes de Street View, es decir, a través del suelo, y además ha desarrollado un algoritmo que permite identificar una serie de atributos y características de las viviendas, pero que también permite identificar algunas vulnerabilidades. Esta metodología ya se ha utilizado en varios países. Perdón. Utilizando el aprendizaje automático, ¿no? Y esto permite contribuir a que los gobiernos capturen información y organicen intérpretes claves para atender para entender y gestionar mejor las ciudades y las políticas de vivienda. Este ejercicio, por ejemplo, lo hemos hecho en el distrito de Breña. Capturar la información usando Street View y drones tomó, si no me equivoco, menos de una semana, y permitió recoger todos los atributos de la vivienda que están registrados a la mano derecha, ¿no? Esto lo hemos hecho para todo el distrito. Esta información fue entregada a la municipalidad y además se cruzó esta información con la base tributaria de la municipalidad, que se depuró, y esto permite pues que no solamente se use esta información para
con el objetivo de generar estrategias de reforzamiento estructural, sino también, por ejemplo, para procesos de evaluación predial y recaudación de impuestos. En este proceso se pueden, por ejemplo, identificar algunas vulnerabilidades de la vivienda, como lo que se conoce como soft story o piso blando, ¿no? Cuando existe excesivo espacio vacío en el primer piso, o edificios con pisos superiores sin soportes adecuados. Este mismo ejercicio se ha llevado a cabo y ha permitido informar la priorización en materia de dónde intervenir y cómo intervenir en distintos proyectos del Banco Mundial, que en este momento se encuentran en marcha, como el proyecto Vivienda Resiliente e Inclusiva de Colombia. En Guatemala se identificó y mapeó las edificaciones en riesgo de colapso en Ciudad de Guatemala en el marco del proyecto de Infraestructura Urbana y Prevención de la Violencia. En Indonesia, esta metodología ha informado el fortalecimiento de la resiliencia de la vivienda en uno de los programas para la mejora más grande del mundo, que ya les había mencionado, dentro del Programa Nacional de Vivienda Asequible. Y en México ha informado también la preparación del proyecto de mejoramiento de acceso a la vivienda asequible y el proyecto de apoyo a la vivienda social resiliente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy interesante toda esta mirada más global. Ahora dejamos el uso de la palabra a Sergio Martín. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias a los ponentes anteriores. Yo lo que voy a presentar es un proyecto un poco más, no tan ligado a la realidad sudamericana, ¿no? Porque es un proyecto que ha estado trabajando bastantes años en el norte de Holanda, más de casi 8 años creo que han trabajado en él. Y bueno, es un proyecto de reforzamiento sísmico de edificios de albañilería o mampostería en la región de Groningen, en Holanda. Bien, este proyecto es un poco como una curiosidad, ¿no? De refuerzo sísmico en Holanda, no tiene mucho sentido. Holanda no es una región sísmica en cuestión de placas tectónicas, ¿no? Pero el tema del sismo es un sismo inducido, ¿no? Y esto tiene un trasfondo, ¿no? Que empieza en 1959 con el descubrimiento de un yacimiento de gas natural en Groningen, ¿no? Y resultó ser uno de los yacimientos de gas natural más grandes del mundo, el 12º. Ahí se da la lista en Wikipedia, ¿no? Y bueno, la extracción del gas natural, pues evidentemente empieza a tomar forma, ¿no? Y lo lidera una empresa que es, bueno, Shell Exxon, ¿no? Y con unas siglas son NAM en Holanda. Y a medida que van pasando los años, se empiezan a registrar sismos de pequeño tamaño, ¿vale? Son sismos de escala 3 y escala 4 en la escala Richter. Y a raíz de ahí se empieza a estudiar el por qué están sucediendo estos sismos, ¿no? Y si están relacionados. Y evidentemente llega hasta tal punto la situación política en el país, ¿no? De que en 2018 sale el primer ministro holandés y para anunciar una reducción drástica de esa extracción de gas, porque se había demostrado como verídica esa correlación, y se determina lo siguiente, ¿no? De que las consecuencias de la extracción de gas ya no son aceptables en la sociedad. Los terremotos provocan daños en las viviendas y en edificios, crean incertidumbre entre sus residentes, y que la extracción continua de gas, flanqueada por una operación masiva de compensación, reparación y refuerzo de viviendas, no es para nada sostenible para la sociedad. Entonces, ahí que empieza este proyecto, ¿no? Que es de refuerzo sísmico, ¿no? Bueno, esto ya lo he cubierto anteriormente, ¿no? Pero básicamente muestra los mapas de aceleraciones básicas de suelo en la región del norte de Holanda. Y bueno, simplemente como dato comparativo, ¿no? Aquí las aceleraciones máximas que estamos viendo a periodo de retorno a 465 años son de 0,24 metros por segundo cuadrado, que
debe ser, no sé si es casi la mitad de las aceleraciones básicas que se tienen, a las que se diseña aquí la norma técnica peruana, ¿no? Simplemente como curiosidad. Bien. ¿Se descubre debajo del suelo urbano? Sí, bueno, como también un poco más de trasfondo a la región del norte de Holanda, la región del norte de Holanda es una de las regiones un poco menos favorecidas, ¿no? más pobres de Holanda, y básicamente se dedican a la agricultura y la ganadería, históricamente hablando. No hay grandes ciudades, no estamos hablando de ciudades como Lima de millones de habitantes. La ciudad más grande es Groningen y no deberá tener más de 300 o 400 mil habitantes, ¿de acuerdo? Y el resto son pues, esos pueblos muy dispersos, zonas muy llamas también, ¿no? Y bueno, esta diapositiva me parece interesante, ¿no? También por todo lo que hemos discutido por la presentación anterior, tanto de César y de Elizabeth sobre Manzana Segura, ¿no? Sobre la tipología de la edificación, ¿no? Que viene pues, muy marcada por las técnicas constructivas en el país, por los materiales de construcción disponibles en la zona y por la arquitectura y por la ingeniería en general, ¿no? Y nosotros en todos los años que estuvimos trabajando en Holanda nos encontramos con los siguientes tipos de edificios que teníamos que reparar, ¿no? La primera tipología son viviendas aisladas, ¿no? Que son simplemente pues, son módulos de una sola familia. El segundo tipo, como les comentaba antes, en Groningen, en el norte de Holanda, se dedican básicamente a la agricultura y a la ganadería, y había muchos graneros, ¿no? que pues, las familias tenían pues, para dar abasto a su ganado, tanto vacas, caballos, lo que fuera, y que con el tiempo fueron reconvertidas para uso residencial, como curiosidad, ¿no? Y en este proyecto nos vimos con bastantes graneros como proyecto, lo cual era una curiosidad, ¿no? El segundo tipo, que creo que era el más común de todo, eran estas viviendas adosadas, ¿no? Que eran, pues, son módulos multifamiliares, ¿no? De viviendas que se construyen la una al lado de la otra. El tercero son módulos residenciales, ¿no? Ya son edificios más recientes, no tanto de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, sino ya más años 70 y 80. Y por último teníamos edificios de patrimonio histórico, como pudieran ser, pues en este caso era esta iglesia, que no sé muy bien dónde se encontraba ahora mismo. Pero... Bueno, para abordar todo este proyecto, porque como se puede imaginar, es una región entera, ¿no? del norte de Holanda, y para reforzar casa a casa, realmente Arup, la estrategia que tomó fue la de tratar de invertir desde el inicio en herramientas digitales que nos permitieran conseguir la replicabilidad de este proyecto a nivel individual de cada una de las unidades sísmicas independientes, ¿no? Y la manera en la que lo hicimos fue, pues eso, tener un database muy bien definido en el cual se guardaba toda esta información. En esta diapositiva lo que ven es un poco el proceso cómo iba funcionando. O sea, empezábamos desde la información disponible, que típicamente era la información que nos proporcionaba el catastro, que eso es decir que es una pequeña diferencia con respecto al Perú, ¿no? De que quizás los gobiernos locales o las municipalidades no tienen tanta información de este tipo, pero aquí ciertamente siempre teníamos acceso a planos antiguos de las casas o fechas de construcción originales y bueno, planos documentos de propiedad más bien, ¿no? Lo cual eran bastante útiles. En segundo lugar, teníamos definido el riesgo sísmico en forma de la aceleración básica del suelo que se encontraba en determinadas zonas, y para hacer esto pues, montamos una herramienta de sistema de información geográfico en el cual guardábamos para cada una de las viviendas, para cada una de las calles de las ciudades, teníamos la referencia de cuál era la aceleración básica en ese punto. Bien, teníamos más información relacionada con
con el edificio, y posteriormente ya cuando nosotros empezábamos a analizar cada una de las edificaciones, pues nosotros íbamos subiendo toda la información pertinente a esta base de datos, ¿no? Como pudiera ser los cálculos geotécnicos para calcular el tipo de suelo, que a su vez estaba relacionado con la aceleración básica que nosotros utilizábamos para nuestros modelos. Los modelos, el refuerzo, el tipo de refuerzo que se realizaba, y todos los entregables, pues estaba todo referenciado en el mismo database, ¿no? La primera fase, tras invertir mucho tiempo, como les dije, en estrategias de creación de herramientas digitales, ya pues vamos a campo, evidentemente, y como primer paso, como se podrán imaginar, y es como curiosidad, es exactamente igual que el proceso que han llevado a cabo los estudiantes de Manzana Segura en Comas, ¿no? Y el primer paso es pues una inspección, ¿no? Y de tomar datos en campo. Como les mencionaba antes, nosotros contábamos también con planos que incluso llegaban a datar de principios del siglo XIX, ¿no? Del siglo XX, perdón, quiero decir. Y con toda esta información nosotros íbamos a obra. Sí es cierto que íbamos algo mejor preparados que los estudiantes de esta casa, ¿no? Pero íbamos sobre todo, quiero hacer hincapié en esta herramienta, ¿no? Que es el escáner, ¿no? El escáner Matterport, que nos permitía sacar modelos a través de nubes de puntos, ¿no? Que son los que están viendo aquí abajo, ¿no? Que realmente ayudaba mucho a la hora de montar los modelos en software CAD, ¿no? Bien, en esta diapositiva lo que están viendo es que tras la fase de inspección, lo que generábamos eran unos planos, resultados de esa misma inspección, y donde mostrábamos toda la información ya más de un tipo ingeniería o estructural en dos planos que posteriormente utilizábamos para todos nuestros entregables, ¿no? Y aquí era donde empezaba la labor del ingeniero, ¿no? Que teníamos también pues, herramientas para generar todos estos planos de manera automatizada o de la manera más sencilla posible, ¿no? Y los ingenieros realmente lo que hacían era ayudar a los delineantes a definir el modelo bien, con toda la información que venía de la inspección, y después, al generar los planos, nosotros íbamos uno a uno, mirando cada uno de los elementos estructurales que se habían definido, ¿no? Y chequeábamos pues, propiedades como pudieran ser el grado del hormigón, la dimensión de cualquier tipo de elemento estructural, o incluso la fecha de cuándo se habían construido algunos de estos muros, ¿no? Porque si eran muros antiguos, evidentemente tenían unas propiedades materiales diferentes a muros más recientes, ¿no? Bien, y como última fase pues todo el proceso de inspección, generábamos estos diagramas explicativos donde realmente pues, definíamos desde un punto de vista estructural cada uno de los componentes de la estructura, ¿no? Y pues, identificábamos bien por dónde iba a ir el camino de cargas, ¿no? De una carga lateral como es el sismo. A partir de este momento, con la estructura bien definida, ya empezábamos el proceso de evaluación sísmica, y para realizarla teníamos dos métodos, teníamos dos maneras de hacerla, perdón. Uno son los métodos simplificados, que son los que estoy mostrando en esta diapositiva, el cual se resume básicamente en análisis del muro en su plano a través del método de pushover, y el análisis del muro de carga fuera de su plano, que también era importante, que hacíamos con análisis cinemático no lineal. Vale, pero estos son los métodos simplificados que son con los que empezamos a trabajar en este proyecto, pero que realmente a medida que fuimos trabajando más años y más años en el proyecto, fuimos eligiendo estratégicamente el análisis dinámico no lineal, el cual al principio nos costó mucho implementar porque es un software muy complejo y que da mucha información y cuesta mucho montar los modelos, ¿no? Pero realmente los resultados son muy positivos, ya que
lo que ven realmente, los típicos análisis de un ingeniero estructural suelen ser sobre el papel, ¿no? Incluso de decir si un número está sobre uno, pues te falla la estructura y tienes que reforzarla, pero que realmente estos modelos lo que te muestran es cómo falla la estructura. ¿Por qué se decidió optar por estos modelos? Tiene una explicación, una diapositiva posterior, porque realmente lo que nos permite es, como ingenieros, tratar de tener mucha mayor precisión a la hora de reforzar las estructuras, ¿no? Y como esto era un programa tan grande, realmente mereció la pena tomar este paso. Y aquí, por ejemplo, otro de los modelos que teníamos montado, que ya incluso pues, es de prácticamente una manzana entera. Como curiosidad también, porque es importante, cuando tienes viviendas colindantes, realmente debes modelar las juntas o debes considerar, ¿no? Su proximidad, debido a que si te colapsa el tejado de una casa, pudiera caerle en la casa del vecino, ¿no? Y realmente ahí es bastante curioso cómo son interrelaciona todo. Por último, este tercer modelo, en este proyecto sigo trabajando, ¿no? Donde claramente se ve que, a ver si se pone, ¿no? El muro de una casa cae en la casa del vecino, ¿no? Y aquí, como curiosidad, ¿no? Yo cuando me he visto involucrado en manzana segura, sí que pienso como en este tipo de cosas, ¿no? De que imagínense que un vecino quiere reforzar su propia casa y la refuerza bien, y realmente no está pensando en si su vecino va a reforzar la suya, ¿no? De ahí que realmente la necesidad de que este tipo de programas no se pueden abordar simplemente saliendo del centro, o sea, de la zona de Lima y yendo a la periferia, uno se da cuenta de que las casas están pegadas las unas a las otras. Por lo que es algo que de alguna manera se debe tener en cuenta, en mi opinión. Bien, tras la evaluación sísmica, ¿no? o la evaluación del estado de las casas en su estado actual, procedíamos a una fase del diseño del refuerzo sísmico. Y para realizar esto, lo que teníamos era, pues bueno, también invertimos mucho tiempo en generar un catálogo de detalles típicos. Como curiosidad, al final, como vieron en la diapositiva anterior, las viviendas eran de tipologías muy parecidas, ¿no? Por lo que tras hacer viviendas, nos encontrábamos con que los refuerzos que íbamos haciendo eran prácticamente los mismos. Por poner algún ejemplo, no ha salido el otro. El más típico es el cubrimiento de muros de carga con malla flexible y mortero para incrementar la capacidad cortante de los muros. Después típicamente teníamos que conectar la estructura del tejado, que era de madera. La tratábamos de conectar a los muros de carga, porque por ahí, con el colapso de los tejados, solían empezar muchos de los fallos. Y aquí también pues, hay más detalles de conexión de estructura del tejado, reforzamiento de diafragma de forjado, más detalles de reforzamiento del tejado. Y por último también mencionar que, bueno, de la misma manera que teníamos herramientas automatizadas para generar los planos de la estructura en su estado original, también teníamos herramientas para generar los planos de los refuerzos que estábamos planteando para cada una de las estructuras. Y bien, como les mencionaba antes, la diferencia de realizar el análisis simplificado o el análisis dinámico no lineal realmente fue algo que fue muy positivo para este proyecto, ¿no? Porque aquí ven la comparativa. En el eje Y de esta gráfica lo que ven es el coste del refuerzo por metro cuadrado de vivienda, y en el eje X lo que ven es la aceleración básica del suelo, es decir, los puntos azules
son cada una de las viviendas que analizamos utilizando los métodos simplificados. Lo que ven es que, en general, el coste es mucho mayor para cuando utilizamos el método simplificado. En cambio, cuando utilizamos el método más avanzado, que podíamos realmente ahorrar en el refuerzo porque teníamos más certeza de que el comportamiento de los edificios iba a ser mucho mejor, ¿no? Y incluso hasta tal punto de que para algunos de estos modelos teníamos tanta seguridad de que en algunos modelos salía que no hacía falta reforzar las viviendas. Y aquí es donde empiezan a encontrarse ceros, ¿no? Todos estos puntos son viviendas que no requirieron refuerzo, porque se encontró que estaban en un estado estructural que podía resistir sismos de esa magnitud. Sí, como conclusión, simplemente volver a hacer hincapié en que este proyecto nunca podría haber sido posible sin haber invertido tanto tiempo en la creación de herramientas digitales para conseguir replicarlo, ¿no? Porque al final fueron muchos años trabajando en prácticamente cada 3 meses hacíamos una casa y eran un montón de equipos haciendo casas, ¿no? Y todos utilizábamos las mismas herramientas, construíamos sobre ellas, las tratábamos de mejorar, y al final el resultado es el siguiente, de que podíamos decir de que prácticamente habíamos reforzado casi ciudades enteras del norte de Holanda, casi, mira, en este caso es casi la mitad de todas las viviendas de una calle, y todos han sido proyectos de Arup y propusimos refuerzos para todas estas viviendas. Y aquí creo que hay otra diapositiva que lo muestra incluso más. Esta es la ciudad de Appingedam, que, bueno, Ya está. digo ciudad, sí, todas estas están hechas. Las que están, si se fijan, las que están como en naranja, cada una de estas casas fueron proyectos individuales de Arup. Sí. El proceso de refuerzo han tenido que ejecutarlo quizás a lo mejor el año pasado incluso. O sea, nosotros desde que hacíamos el diseño, presentábamos esa información a los contratistas y después los contratistas decidían si ejecutaban las obras, ¿no? Y bueno, sí, esta, por ejemplo, es Appingedam, y este creo que fue a lo mejor como el resultado del trabajo de 2 años. O sea, que son bastante viviendas realmente las que reforzamos. Y bueno, última diapositiva, simplemente como agradecimiento y mención a todo el equipo, de que evidentemente éramos un equipo de muchísimas personas detrás de todo este proyecto, incluso tanto Jorge como yo somos uno de los nombres que está aquí en la lista. Y con eso ya doy paso a Jorge para que presente. Gracias, Sergio. Sí. Ahora sí, bueno, como último proyecto, los traigo de vuelta a Perú. Que Arup también hemos hecho bastantes cositas por acá en Perú, que es más, por eso que Sergio y yo estamos ahorita en Perú, porque estamos trabajando en un proyecto ahora. Pero este proyecto de aquí, del que les voy a hablar, es de hace ya 6 años. 6 años, que cuando Sergio me preguntó, me estuvo comentando del proyecto de Manzana Segura que está involucrado, me dijo: Jorge, ¿tú tienes alguna información de algo? ¿Tú crees que no lo que conoces? Y yo, pues no se me ocurre nada. Y de pronto me voy a dormir, al día siguiente me despierto, no, oye, pero que he trabajado en esto, ¿no? Y luego se lo muestro, le he mandado una cantidad de información, y bueno, ahora les puedo contar un poquito muy rápidamente sobre esto, que realmente Arup no trabajó en este proyecto solo, y es más, tuvimos un rol más de acompañamiento y de asesoría en ciertos aspectos a los actores principales, que son el Grupo Limonta y en asociación con ellos. Y el Grupo Limonta, es más, yo cuando Sergio me invitó a hablar un par de palabras aquí, lo primero que se me ocurrió es traer al Grupo Limonta, Mariana Alegre, no sé si la conocen, de Dima Cómo Vamos también. Es que yo no le voy a hacer servicio a esta presentación, porque lo que hubiera podido hablar ella del proyecto hubiese sido genial. Y entonces, bueno, pues nada, soy yo. Y les voy a hablar un poquito nomás de lo que puedo haber hecho Arup en este proyecto, ¿no? Y nomás para contarle un poco que este proyecto al final fue financiado por el
por el Fondo de la Prosperidad del gobierno británico, y nada, fue una cosa muy, de los actores que estuvimos, fue una cosa muy, muy curiosa que pudimos hacer. Un poco el objetivo del proyecto era proponer un nuevo mecanismo de ejecución del subsidio de techo propio, que era en sí el objetivo principal, pero para eso también se tenía que diseñar, proponer un diseño, construir un modelo de vivienda piloto y que pueda ser replicado a gran escala, ¿no? Entonces, de ese primer objetivo no les puedo hablar yo nada, porque toda esa parte del proyecto lo trabajaron en Limonta. En lo que algo bastante ayudó más fue en el tema del diseño de este modelo, ¿no? Para la vivienda piloto. Y de eso les voy a hablar ahora. Bueno, el proyecto piloto, se tuvo que elegir un asentamiento humano, y se eligió el asentamiento humano 3 de diciembre en Lurín, al sur de Lima, que también, nuevamente, todo esto trabajo de Limonta. Nosotros no tenemos nada que ver con dónde hacer el proyecto. Ellos trabajaron con la comunidad, conversaron con la comunidad. Yo daba curiosidad, que yo justo estaba por Lima y les acompañé a hacer una visita, un poco de reconocimiento y entender un poco los alrededores, los materiales, el estado del sitio, un poco qué tipo de simulación se podría utilizar para este tipo de viviendas. Y lo curioso, una de las cosas curiosas era que un poco la población estaba un poco descontenta con lo que se proponía del módulo, porque ellos tenían un terreno de 60 y pico metros cuadrados que utilizaban el 100% como área techada, y un poco los arquitectos pues, proponían un poco de área libre, de paticito, y pues no les parecía. Al final sí que les convencieron que realmente esto valía la pena, no tener algo así. El proyecto fue muy corto, realmente. Primero consistió en una etapa de investigación, definir el brief, ¿no? de lo que era el diseño, luego el diseño en sí, y ya luego la implementación. En la implementación no tuvimos mucho que ver, mucho alcance, pero sí que estuvimos ahí un poco, que nos mandaban fotos y nos consultaban un par de cosas, pero al final no mucho, porque la construcción de una vivienda tampoco es tan difícil, ¿no? Y en este tema de investigación, lo que un poco hicimos fue traer un poco una experiencia un poco internacional de qué es lo que podría funcionar acá en el país con vivienda. Al final, realmente lo que nos inclinábamos más era no tratar de reinventar la rueda, sino, o sea, ¿sabes qué? Lo que se hace mucho acá es la alquilería confinada, y se hace bien, se funciona bastante bien. Y bueno, había otras opciones, como la alquilería armada. Al final nos gustaba bastante bien también. Realmente todas, al final hicimos una especie de análisis comparativo que ninguna de todas estas opciones era muy similar, pero al final lo que al final terminó eligiendo, más que todo, la beneficiaria, era no querer construir con la vivienda confinada, porque si no se iba a ver igual que sus vecinos. Y realmente no se veía bonito. Lo que uno caminaba por el barrio, realmente esas viviendas no se veían bonitas. Entonces ella no quería que esas viviendas se vean igual. Entonces al final decidimos ir por el tema de la albañilería armada, que nos gustó bastante bien, y digamos, se pensó en varias alternativas. ¿Sabes qué? Se puede hablar con Unicón y grupos así que te pueden donar, yo qué sé, un millar de bloques de concreto, y que se lo comentamos, no les pareció mala la idea del Grupo Limonta, y que lo podían incorporar en su plan de techo propio, ¿no? Bueno, nosotros les ayudamos con el tema del diseño del concepto, el diseño detallado. Eso siempre fue una cosa nuestra, responsabilidad nuestra de hacer los planos de construcción de la especialidad de estructuras. Y un poco, pues aquí las fotos de cómo se vivió la implementación. A mí me pareció muy curioso, inclusive, que justo se lo comentaba a Sergio, que durante la ejecución de esto, bueno, durante el diseño, un poco la premisa del diseño, sabes que acá en Lima no llueve, y un poco lo diseñamos más o menos teniendo en cuenta eso, ¿no? Pero justo durante la construcción, que fue durante el 2017, más o menos marzo por ahí, nos llaman y nos dicen, Jorge,
que hemos tenido que parar la obra una semana porque ha llovido toda la semana. Y me decían, no que no llovía, o sea, pero fue una razón por eso, que al final fue el tema pues, del fenómeno del niño costero, que es un poco la razón por la que Sergio y yo estamos ahora acá en Perú para hacer los proyectos de la reconstrucción, pues como una anécdota. Y al final pues es esto, ¿no? O sea, realmente la casa no quedó muy mal. Me pareció bastante bien y yo creo que el tema de la albañilería armada me parece una buena opción como alternativa, pero que realmente, o sea, a mí no me gusta reinventar la rueda. La albañilería confinada se hace bien, queda muy bien, pero así quedó. Y bueno, y no les puedo hablar muchísimo más de, al final, qué pasó con el objetivo principal de proponer algo como alternativa al techo propio, que si hubiese estado aquí Mariana se lo hubiese dicho, pero no sé, quizás para otra oportunidad. Eso es un poco todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por todas las presentaciones. Por un tema de tiempo no vamos a tener conversación posterior como suele ocurrir. Y más bien quería invitar a Roy Kitty a la mesa para que clausure el evento y no sé si quiera comentar algo más. Primero les digo quién es. Roy Kitty es arquitecto y urbanista italiano, tiene maestrías en relaciones internacionales, así como temas de hábitat y vivienda, gestión del suelo, agua y recursos naturales. Tiene más de 20 años de experiencia en cooperación técnica y asesoría de políticas en África, Europa y América Latina. En ONU Habitat trabaja desde el 2009, ha desempeñado roles claves en la coordinación de programas a nivel global, regional e interagencial en la ONU. Ha liderado procesos globales para la formulación de la nueva agenda urbana adoptada por el Estados miembros en 2016 y ahora es el encargado para América Latina de Naciones Unidas, ONU Habitat. Y lo habíamos invitado, muchísimas gracias por estar acá. Hay más gente en Facebook, por si acaso. Ahora estamos en los tiempos híbridos que todo es un poco imperceptible. Lo habíamos invitado a Roy por dos cosas, o hasta tres. Una primera, porque estamos, como ya les habíamos anunciado el año pasado, suscribiendo un memorándum de, ¿cómo se llama?, de entendimiento entre el SIAC, la Unidad de Arquitectura, y ONU Habitat. Entonces, de alguna manera somos aliados, estamos intentando empezar a hacer algunas cosas, entonces eso también era parte de esta alianza, el que estés presente y que puedas clausurar el evento. La segunda cosa era, además de ser aliados, para que clausures el evento. Y la tercera es porque a raíz de una invitación de ONU Habitat y con el auspicio del departamento tuve la oportunidad de estar en el foro urbano en Polonia, en Katowice, y me pareció que de un lado la academia peruana debería estar ahí mostrando algunas de las cosas que hace en temas de ciudad, en temas de vivienda, en temas de sostenibilidad. El Perú debería estar ahí, es decir, no estaba ni la Academia Peruana, ni tampoco estaba el Perú representado. Entonces, la invitación inicial también era, además de la clausura de nuestro evento del Perú como proyecto, a que comentes, probablemente habrá lo más breve posible, de qué trata el foro urbano, porque pensando en la posibilidad de que el próximo, que es en 2 años, pudiera haber alguna presencia. Entonces, nada, como sé que te tienes que ir y es un poco tarde, ambas cosas y al final pedirte que clausures nuestro evento híbrido de este año. Vale, muchísimas gracias, Luis. Felicitaciones por este evento y por utilizar también el mes del octubre urbano como una oportunidad para discutir estos temas. Obviamente para nosotros la cooperación con la academia, con las universidades, en este caso con vuestra universidad, es muy importante para nuestra presencia en Perú y para poder aportar a todos los procesos que se están dando en este país, ¿no? Bueno, ONU Habitat, no sé si todos los conocen, somos el programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos y bueno, es un programa que como tal nació bastante recientemente comparado con otros programas de Naciones Unidas, aunque la sensibilidad hacia estos temas por parte de Naciones Unidas
comienzan ya desde los años 70, ¿no? En 1976 se hace la primera conferencia Habitat 1 en Vancouver, en Canadá, donde se empieza digamos, a relevar este fenómeno que estaba creciendo. América Latina era una de las regiones que más estaba teniendo esta experiencia de un desarrollo urbano muy rápido y con todas las externalidades y los efectos que conocemos muy bien. Y luego, después de 20 años, la segunda conferencia se hizo en Istambul, y ahí digamos, obviamente el proceso a nivel mundial no se había parado, o sea, las ciudades habían continuado a crecer, a atraer población, y se iban agregando temas ambientales, temas sociales, etc. Y bueno, aunque en estas dos conferencias, hasta final de los años 90, digamos, se consideraba todavía esta dicotomía, ¿no? Países y regiones en vía de desarrollo y regiones desarrolladas, ¿no? Entonces todavía se pensaba, ¿no? Había este enfoque hacia, ok, este es un problema de África, de América Latina y poco más, ¿no? En ese entonces tampoco Asia tenía una gran dinámica, ¿no? de desarrollo urbano. Mientras que con Habitat 3, entonces en los años 90 mucho enfoque en la vivienda, en el derecho a la vivienda, muchos países incorporaron el derecho a la vivienda en sus constituciones, etc. Y luego llega Habitat 3, lo más reciente, donde se rompe un poquito esta dicotomía, afortunadamente. O sea, el tema del desarrollo urbano es un tema que tenemos que abordar en todas las regiones, no es solamente un problema de África o de algunos países, y sobre todo se toma en cuenta la ciudad en su conjunto con mucha más fuerza, y no es solamente asegurar un derecho a una vivienda, sino asegurar que la vivienda tenga, ¿no? articulación con la ventaja, lo que luego se llamó, ¿no? un poco la ventaja urbana. Entonces estas son las tres grandes momentos, Habitat 1, 2 y 3, y son espacios más que nada de gobiernos. O sea, los documentos finales, las agendas que se formulaban han sido todas negociadas por parte de Estados miembros. Entonces, sobre todo hasta el Habitat 2, la influencia de las ciudades de los gobiernos locales ha sido bastante débil, ¿no? Entonces se han agregado en los procesos de negociación consultaciones, aportes, insumos por parte de muchos actores, y en este caso han crecido mucho. Sin embargo, dentro del sistema de Naciones Unidas, en el año 2001, digamos, a la luz de la falta de contribución y de participación de todos los actores en estos procesos decisionales sobre lo que debería ser una agenda urbana para el presente, pero también hacia el futuro, en este horizonte de 20 años, digamos, se empieza a pensar en crear otro espacio paralelo, que es el Foro Urbano Mundial. O sea, otro tipo de espacio donde a una mesa como esta no está solamente el representante del gobierno de cada uno de los países, sino estamos en un debate mucho más abierto, mucho más inclusivo, donde un ministro se sienta al lado de un alcalde, donde el alcalde se sienta al lado de un representante de la academia, de la sociedad civil, etc. Y este espacio se da cada 2 años. Como tú, Luis, bien mencionabas, la última edición la tuvimos este año en Polonia, y la siguiente será en 2 años, ¿no? Cada 2 años hay un espacio de este tipo. Y sí, en este caso, como tú decías, Perú no ha participado mucho, sobre todo a nivel de delegación nacional, digamos, por cuestiones de situación interna al país, donde
donde que seguramente ustedes conocen mucho mejor que yo. Nos dio esta delegación conectada, entiendo que está Elizabeth, que estuvo al cargo del ministerio, del viceministerio, hasta muy cerca de la fecha del evento. Pero sí, es un espacio muy importante, donde sería ahora, en previsión de la siguiente, todavía tenemos casi 2 años, pero la siguiente edición se hará en Egipto, se hará en el Cairo, en la capital del Egipto, y bueno, sería interesante ver cómo no solamente esta universidad, sino los investigadores y otras universidades que crearan, ¿no?, un interés para poder estar ahí, a lo mejor utilizándose estos espacios, sistematizando los resultados y al final de un cierto percurso, que podría ser de aquí al siguiente foro, tener algo consolidado tanto a nivel sustantivo como a nivel de movilización de una serie de actores, ¿no?, relevantes. Entonces ahí podría ser de verdad interesante y les alento a que sigan utilizando el octubre urbano como espacio y pensando también, ¿no?, en algo que se podría consolidar y luego culminar en el próximo Foro Urbano Mundial. De nuestro lado, digamos, todo el apoyo que ustedes necesitan, estamos disponibles. Así que muchísimas gracias y bueno, que sigan así y que nos mantengamos digamos, actualizados de todos los avances. Así que gracias de nuevo. No, gracias por tu presencia, gracias también a todos los expositores. Bueno, vamos a ir a empaquetar bien las 4 fechas de este seminario sobre mejoramiento de vivienda, que creo que ha estado muy bien con este cierre. Y bueno, una de las ideas que tenemos es que desde aquí empujemos el tema del mejoramiento de vivienda como uno de los fuertes, pensando en aliarnos con otras universidades y otros organismos y poder tener cierta presencia en este espacio, que es un espacio muy interesante porque las discusiones son muy transversales entre distintos actores muy distintos entre ellos, pero que todos con algún rol en el desarrollo de la ciudad, de la vivienda y de muchas otras cosas. Y nada, y con esto agradeciéndoles su presencia a todos los que están aquí y en las redes, cerramos nuestro evento El Perú como Proyecto, que aún tiene mañana una última jornada con el seminario de CONUR de Ciudades Post-Desborde, pero digamos, preferíamos cerrar el mes hoy día, que era presencial. Muchas gracias, muchísimas gracias y hasta pronto.